Hola, buenos días, ¿cómo andan? Buen día a todas y a todos los que están acá presentes. Creo que estamos en condiciones de dar inicio a esta mesa de ponencia. Creo que están representantes por lo menos de 3 de las 4 ponencias planteadas. Así que bueno, darles la bienvenida. Estas son las primeras grupos de mesas de ponencia de las segundas jornadas integrales de investigación, extensión y docencia, que subtitulamos Universidad Pública y Ciencias Sociales, desafíos y aportes necesarios en el actual contexto. Así que, bueno, decirle que estamos felices del equipo de la facultad, de las 3 secretarías que estamos coorganizando estas jornadas integrales, la Secretaría de Investigación y Posgrado, la Secretaría de Extensión y Cultura y la Secretaría Académica. La verdad que contento de poder encontrarnos acá en este espacio que es básicamente de divulgación, pero en este momento en particular también lo entendemos como un momento de defensa de la universidad pública, un espacio de resistencia, de lucha. Así lo entendimos cuando empezamos a organizarlo en febrero con el nivel de incertidumbre de todo lo que iba a ocurrir durante este año. Y, digamos, sospechábamos que iba a ser un año complicado, se fue dando de esa forma, tal vez comparten un poco esta opinión, pero fue lo que nos motivó tal vez a no ir por el lado de la presencialidad como por ahí estábamos acostumbrados y acostumbradas en las jornadas, a veces de investigación, a veces de extensión, a veces integrales. Ya llevamos las segundas jornadas integrales y optamos por esta modalidad que entendemos que nos iba a hacer más accesible y facilitar la real participación de todos los que quisieran hacerlo. Así que, dicho esto, renovar el saludo de bienvenida. Estamos, como les digo, iniciando estas jornadas directamente con mesas de ponencias y mesas de narrativa de experiencias, y en un ratito también algunos conversatorios que se han postulado, perdón. Así que bueno, tenemos una agenda bien cargada para hoy y mañana. Contarles simplemente, seguramente ya vieron el programa que enviamos, hemos organizado mesas de ponencia de 9 a 10:30, después de 11 a 12:30. Hoy a las 14:30 vamos a hacer un breve acto de apertura y tenemos un panel central. Ustedes tal vez veían ahí en el momento de espera y de admisión que estaba haciendo el equipo de la Secretaría, nos pasaban un video invitándonos a justamente esa actividad central. Va a estar Teles Pasiuk, de la Universidad, secretaria académica de la Universidad Nacional de Misiones, y Gustavo Dufour, presidente de la SAP, poco justamente entrándole al nudo de esta bajada que hicimos en la segunda jornada integrales. Hablan, discutiendo un poco, debatiendo, haciendo su posicionamiento sobre la universidad pública, el rol de las ciencias sociales hoy, bueno, y estos desafíos que se nos presentan, ¿verdad? Así que ahí estamos. Y bueno, me presento, mi nombre es Rubén Sabinsky, secretario de Investigación y Posgrado. Acá el equipo me ha asignado la coordinación de la primer mesa. Así que, bueno, estamos en muchos detalles de las jornadas en general, por hoy y mañana, y además poniéndole el cuerpo también a estas instancias que son súper importantes, las mesas de ponencia, narrativas y conversatorios. Y desde ya, también me está acompañando estudiante de cuarto año de Ciencia Política, Luciano Cáceres. Ahora en un ratito le doy la palabra y él se va a poder presentar antes de presentarle a ustedes. Y bueno, y en la asistencia técnica está Rosalía Maciel y Victoria Schulgar acompañando y asistiéndonos en esta presentación, en la admisión, en compartir pantalla. Bueno, así que cualquier cosa también nos pueden ir escribiendo por el enlace de Meet, que ahora ya estamos de la pandemia esta parte un poco más amigados con esta cuestión de la hibridez. Bueno, contarles también que estas son las 10ª edición de las jornadas de investigación en trabajo social. O sea, cuando las pensamos integrales, también continuamos un poco reconociendo la especificidad que a veces se presentan en la investigación. También son la 7ª edición de jornadas de investigación en ciencia política y la 5ª edición de la jornada de extensión. Pero bueno, cuando hemos coincidido entre jornada de investigación y de extensión, tenemos una dinámica de 3 años y de 2 años. La apuesta política por la integralidad
que se da de hecho en la universidad, en el aula, en los distintos espacios, decidimos confluir esfuerzo de lo que implica la organización y además mostrar algo políticamente que tiene que ver con esto que les decía recién. De hecho, se da la integralidad en el aula. Quien hace extensión lo traslada al aula, quien hace docencia e interactúa con organizaciones de la sociedad civil, con una práctica, está retroalimentando, y a su vez también esto pasa lo mismo con la investigación. Por otra parte, agradecerle a los que están asistiendo y especialmente a quienes han arrimado una ponencia para compartir basada en proyectos de investigación que vienen realizando seguramente muchos de ustedes en la universidad pública, muchos de la Facultad de Trabajo Social, colegas. Así que, bueno, contento también de compartir esta mesa con ustedes, vinculada a la salud mental, a los cuidados y a la discapacidad. Para continuar acá, lo que vamos a hacer es compartir un breve saludo de la decana. Son 30 segundos. Rochi, ese lo comparto yo, ¿verdad? ¿Es así? No, comparto, ya lo tengo. ¿Dale? Gracias. Les doy la bienvenida a nuestra Facultad de Trabajo Social en el marco de las segundas jornadas integrales de investigación, extensión y docencia. No solo nos acompaña gente de nuestro país, sino también de Brasil y de España. Estamos muy contentos por ello y en un momento de intensa lucha de la Universidad Pública Argentina queremos seguir trabajando y produciendo como lo venimos haciendo desde hace muchos años, ya más de 50 años. Sean muy bienvenidos y que tengan muy buena jornada. Bueno, ahora le voy a dar la palabra, le voy a pedir que se presente Luciano, que es estudiante también de la facultad de cuarto año, y hemos intentado en estas jornadas que los estudiantes también tengan un alto protagonismo en aspectos organizativos, y así ha sido gracias a esta participación, en este caso de Luciano, pero hay muchísimos becarios, becarias y estudiantes de la facultad que están colaborando en distintos roles y funciones y entendemos que es un aprendizaje. Así que, Luciano, te dejo la palabra, presentate y después sí ya avanzamos en las presentaciones de las ponencias. Gracias. Buen día a todas y a todos. Yo soy Luciano Cáceres, soy estudiante de Trabajo Social, estoy en cuarto año. Mi tarea ahora va a ser va a ser decir los nombres de las ponencias y decir quiénes las presentan, y después voy a hacer una breve introducción de cada una. Primero, la primera ponencia va a ser Epistemología y Salud Mental, repertorios para reponer un debate en el campo de la salud mental desde el prisma de la epistemología social. Va a ser presentada por Baruque Agustina y Serra María Florencia. La segunda ponencia va a ser Exogamia y Salud Mental, va a ser presentada por Barzola Paula y Cortés Sandra. La tercera va a ser Notas sobre la eficiencia y el cuidado, que va a ser presentado por Kipen Esteban y Marmet Marcelo. Y por último, Cibermilitancias discas, estrategias tullidas en torno a los capacitismos persistentes, que va a ser presentado por Arguet Sotelo Camila y Petit Agostina. Antes de darle la palabra a Florencia y Agustina, le voy a leer un poco sobre lo que van a presentar, que dice: el trabajo expone un conjunto de elaboraciones y problematizaciones que se nutren de las primeras búsquedas y discusiones dadas en la fase inicial del proyecto de investigación llamado Recursos epistémicos y ética del conocimiento, gestión de saberes en la crisis ambiental, en los sesgos identitarios y en el campo de la salud mental, radicado en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Este proyecto busca explorar los marcos epistemológicos que permiten estudiar el conocimiento como algo que excede o desborda aquello que la concepción tradicional ha hecho de él. Este modo de entender el conocimiento y su incipiente tratamiento teórico radica en la reciente atención que la epistemología ha depositado en la vida epistémica de los grupos, colectivos e instituciones. Y bueno, ahora sí, ya les dejo lugar a ustedes.
Luciano, solamente dejo acá un poquito lo que ya muchos de ustedes saben. Le damos la palabra a bien a Agustina y a Florencia. Son 9:17. A las 9:30 les avisamos, bueno, serían unos 12 minutos y eso ya implica que le quedan ahí 2 minutitos, 3 para poder ir cerrando. Entonces estamos alrededor de unos 15 máximo, si nos da tiempo para dejar al final algún intercambio. Y les invitamos a quien tenga algún comentario que lo puede ir haciendo acá y después lo recuperamos al final para compartir con los expositores. Adelante, Florencia y Agustina. Gracias. Gracias, Luciano. Bueno, buenos días a todas y todos. Ahí, bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y celebrar este espacio y estas jornadas que ya son un clásico de la facultad. Y bueno, aún en los contextos difíciles que estamos atravesando, bueno, celebrar el seguir apostando por la producción de conocimiento y generar formas de hacer visible también lo que venimos pensando, discutiendo, tanto en el campo de la investigación como de la docencia, la extensión, como bien lo decía Rubén al introducir. Bueno, ya ahí nos presentó Luciano. Ahí quien falta como autora del proyecto, integrante de este subgrupo, es Agustina Mucchiuti, que por cuestiones de los modos de inscripción, ella no figura como autora, pero somos un equipo de 3, y hacer algunas cuestiones introductorias. Después la Hugo Baruquel va a hacer algún desarrollo respecto de las primeras líneas de problematización que nos venimos dando en el proyecto. Como bien decía Luciano, esta ponencia se inscribe al interior de un proyecto de investigación que se titula Recursos epistémicos y ética del conocimiento, gestión de saberes en la crisis ambiental, en los sesgos identitarios y en el campo de la salud mental. Es un proyecto que está radicado en la Facultad de Trabajo Social de nuestra Universidad de Entre Ríos y que se circunscribe en los años del 2024 al 2026. La directora es la doctora Griselda Parera, yo soy la codirectora, y las integrantes, Agustina Baruquel, María Victoria González, Enrique Miura, Agustina Mucchiuti, la becaria, la estudiante en Ciencia Política Milagro Salva, y la participación de la estudiante de la licenciatura en Trabajo Social, Camila Arguet. Bueno, este equipo, en primer lugar, nos interesa destacar la inscripción disciplinaria de sus integrantes. Digamos, quienes lo integramos provenimos del campo de la filosofía, del trabajo social y la ciencia política. Nos parecía que esta es una primer potencia a poner a jugar. Y en términos generales o en líneas generales, el proyecto lo que busca es explorar las contribuciones que ofrecen las variadas corrientes que se ubican, digamos, debajo de esta denominación, o esto que lo denominamos en términos de paraguas, de lo que es la epistemología social. Pensar las contribuciones de estos enfoques o perspectivas en 3 campos particulares, que como bien dice el título del proyecto, son la crisis ambiental, los sesgos identitarios y la salud mental. En esta instancia en particular, Agustina Baruquel, Agustina Mucchiuti y yo conformamos un subgrupo al interior del proyecto y que, siendo, digamos, motivadas también por las propias trayectorias que, digamos, que venimos acumulando en el campo de la salud mental, asumimos, digamos, al interior del equipo de comenzar a indagar y problematizar esto de qué contribuciones tienen los enfoques de la epistemología social para reponer los debates en el campo de la salud mental. Previo a adelantar algunas cuestiones y líneas de preguntas, interrogaciones y claves de lectura que nos venimos dando en esta fase inicial del proyecto, nos interesaba hacer una breve referencia respecto de aquello que nosotros denominamos el locus de enunciación, ¿no? Un poco desde qué lugares, digamos, nos posicionamos y desde qué lugares buscamos interrogar y renovar los debates del campo de la salud mental en la contemporaneidad. Así es que tanto las dos Agustinas como de mi parte, venimos ahí compartiendo una serie de interrogantes, intereses y posiciones que vienen siendo fraguados, digamos, en el tránsito, digamos, de múltiples experiencias, tanto en el campo de la docencia, como de la investigación, como del ejercicio profesional, ¿no? Estas experiencias, estas vivencias, configuran de algún modo aquellas tramas vivenciales
que están cargadas de rostros, padeceres y sentires de quienes de un modo u otro habitamos el campo de la salud mental. Distinguimos participación en docencia, digamos, hemos compartido las tres, en la Cátedra de Salud Mental, Problemáticas y Prácticas del Campo, en la Licenciatura en Trabajo Social. Por otro lado, digamos, ejercemos docencia en asignaturas específicas de trabajo social, como en la intervención profesional, y a la vez participamos en diversos proyectos de investigación, investigaciones de posgrado y lo que es el sistema de formación del sistema de las residencias interdisciplinarias en salud mental en la provincia de Entre Ríos. Asimismo, también cuentan aquellas experiencias vinculadas al ejercicio profesional, entre las que podemos mencionar trabajos en hospitales monovalentes, en lo que se denominan dispositivos sustitutivos de las lógicas manicomiales, en atención primaria de la salud, en políticas de género, diversidad, en atención telefónica en urgencias de salud mental, en dispositivos anclados en la intersección entre la salud mental y la justicia penal, entre otros. Y bueno, sin duda, estamos convencidas que estos itinerarios y sus cruces nos vienen posibilitando advertir algunos intersticios por donde continuar pensando hoy el campo de la salud mental como un campo de disputa de sentidos y tensiones, y fundamentalmente como una oportunidad de poner en valor otras miradas y saberes posibles a partir del prisma que las corrientes de la epistemología social ofrecen. Serían aquellos recorridos que, en definitiva, signan lo que Dana Haraway denomina la objetividad situada a la hora de hacer investigación. Bueno, ahora le doy la palabra a mi compañera Agustina para hacer el desarrollo de las líneas de interrogación que venimos desarrollando. Bueno, muchas gracias, Flor. Buen día, compañeras. Bueno, como el tiempo es tirano, les presento un poco una primera sistematización de nuestro trabajo. Luego tendremos oportunidad para intercambiar, ojalá. Bueno, ya un poco algunas cosas adelantaba Luciano y ahí con la introducción de Flor, la idea es ahora compartirles que nuestro trabajo, bueno, se trata de una primera sistematización, un trabajo exploratorio de algunos posibles cruces o articulaciones entre una serie de corrientes epistemológicas que ubicamos bajo el paraguas de lo que llamamos la epistemología social y algunos debates abiertos en la actualidad en el campo de la salud mental, ¿no? Nuestra hipótesis de punto de partida es que la lectura que proponen estas corrientes de epistemología social y algunas categorías y conceptos que desarrollan sus exponentes podrían ser útiles para un ejercicio de reordenamiento de debates que no son nuevos, pero que sí requieren de ser actualizados o reordenados bajo nuevos parámetros, digamos, o al menos esa es nuestra intención, ¿no? La de poder darle una vuelta. Un poco a partir de todas estas participaciones que tenemos en el campo de la salud mental que de algún modo situaba Flor, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿a qué le decimos epistemología social, ¿no? Y acá partimos de los aportes del filósofo español Fernando Broncano, que nos va a decir que la epistemología social reúne una serie de enfoques o de perspectivas que recuperan y ponen en el centro el contenido ético, político y cultural que atraviesa y estructura el conocimiento, los agentes que desarrollan conocimiento y las instituciones a partir de las cuales y a través de las cuales el conocimiento se reproduce, ¿no? Y eso se pone en el centro de la reflexión epistemológica. De modo que son corrientes que se dedican a analizar cómo funciona el conocimiento en nuestras vidas y cómo también el conocimiento puede estructurarse como una forma bien efectiva e invisible a la vez de dominio y de desigualdad. En la misma línea, otro filósofo español, José Medina en este caso, que también dialoga y coproduce con Broncano, señala que las injusticias sociales generan también injusticias epistémicas y viceversa, ¿no? De modo que ahí la desigualdad que se cifra en el terreno del conocimiento también se traduce en desigualdades en términos sociales, políticos y culturales. Entonces, en ese sentido, el significado del conocimiento se estructura como un campo de disputa, de la misma manera también que podemos pensar el campo de la salud mental también como un campo de disputas y debates, como decía Flor recién, ¿no? De todas formas, nuestra intención no es
situar el debate del campo de la salud mental en la disputa por dos paradigmas que podríamos decir antagónicos y irreconciliables, y ubicar por un lado el paradigma psiquiátrico y por otro lado el paradigma de la salud mental, sino que más bien nosotras elegimos una mirada que pone en tensión esa división dicotómica y que intenta ubicar las tensiones, los solapamientos entre ambos paradigmas y además tomar como punto de partida la idea de que lo que cifra ese antagonismo, esa polaridad, no agota las posibilidades del conocimiento en salud mental y la función que el conocimiento cumple en el campo de la salud mental, ¿sí? En todo caso, nosotras, como decía antes, buscamos reordenar los temas de nuestras discusiones por fuera de esos dos polos, de lo psiquiátrico y la salud mental, y más allá de fronteras que podemos caracterizar como más o menos flexibles en términos de cómo se circunscriben los debates respecto de qué consideramos conocimiento científico y qué no, ¿no? Entonces, nosotras nos dimos un trabajo, una primera lectura y alguna serie de balizamiento, de señalamiento de algunos conceptos de tres corrientes que ubicamos dentro del paraguas o bajo el paraguas de las epistemologías sociales. En primer lugar, las epistemologías feministas, donde vamos a recuperar ahí algunas nociones, fundamentalmente la de punto de vista, conocimientos situados, objetividad fuerte y objetividad encarnada, a partir de los aportes de Sandra Harding y de Donna Haraway. En segundo lugar, las epistemologías del testimonio, ¿sí? Ahí vamos a tomar los aportes de Miranda Fricker y las categorías de injusticia epistémica y dos tipos de injusticia epistémica que ubica el autor allí, injusticia testimonial e injusticia hermenéutica. Y en tercer lugar, las epistemologías de la resistencia, el campo en el que producen Broncano y Medina, que los mencionaba antes, haciendo hincapié en algunas categorías como la de resistencia epistémica, activismos epistémicos, fricciones epistémicas y epistemología del empoderamiento. Por supuesto, no vamos a desarrollar en profundidad por una cuestión de tiempo y también porque es otra la propuesta que traemos acá para que podamos intercambiar después. Entonces, hasta acá, un intento de armado de una nueva caja de herramientas, un trabajo de lectura bien exploratorio, ¿no? En segundo lugar, lo que hicimos fue construir un mapa de los debates actuales del campo de la salud mental. Por supuesto, una construcción caprichosa en la medida en que tiene que ver con los debates actuales que nos interesan a nosotras y que tienen que ver también y que dialogan con nuestro desarrollo profesional en el campo, en todas estas aristas que mencionaba antes Flor, ¿no? Para esto lo que hicimos fue partir de la síntesis alienista de Robert Castel. Robert Castel, filósofo francés de la segunda mitad del siglo XX, cuando él analiza el proceso de medicalización de la locura, es decir, el proceso a través del cual la locura deviene objeto del saber, de los discursos y de la práctica de la medicina, en el contexto de la Revolución Francesa va a ubicar tres elementos que se articulan allí para configurar ese escenario, ¿no? Y va a decir Castel, por un lado se establece un saber, por el otro un conjunto de relaciones de poder específicas entre el nuevo médico alienista y su alienado, y un espacio institucional que va a hacer posible tanto el desarrollo de ese saber como esas prácticas de poder, que es el asilo de alienados o el manicomio, ¿no? Entonces, a partir de esos tres elementos, Castel configura una síntesis a partir de la cual se podría leer el devenir del campo de la salud mental desde la Revolución Francesa y hasta nuestros días. Lo que hicimos nosotras entonces fue hacer una lectura contemporánea de esa síntesis y ubicamos tres elementos, ¿no? Entonces decimos, por un lado, el saber, por el otro, las relaciones de poder, y por el otro, las prácticas en el campo de la salud mental que conforman un prisma a partir del cual se podría analizar el devenir del campo a través de esos tres componentes y sus diferentes modos de articulación, ¿no? Decimos, además, que nuestra intención para leer ese triángulo está orientado en una clave epistemológica, ¿no? Que es el sentido de nuestro proyecto de investigación. Es decir, poder tomar en consideración fundamentalmente qué nos informan esos tres elementos respecto de la producción de conocimiento en salud mental, ¿no? Los modos en que esos tres componentes producen una verdad o verdades respecto de la salud mental, un estatuto para los saberes que se juegan en el campo de la salud mental, una posición para los actores que disputan en ese campo y un conjunto de prácticas, ¿no? Bien, 5 minutos. Entonces, después pasamos a ubicar las discusiones que nos interesa dar, a partir de las cuales pensar y producir, ¿no? En cuanto al saber, decimos que ahí vamos a reunir un conjunto de discusiones respecto del objeto del campo de la salud mental, ¿no? La locura o el sufrimiento, el padecimiento subjetivo.
Y allí ubicamos un conjunto de interrogantes que parten de esa síntesis precaria que define la salud mental como conformada por una serie de componentes biopsicosociales. Decimos, bueno, vamos a interrogar eso, que hoy es un piso y un consenso, y también partiendo de los preceptos de la interdisciplinariedad, ¿no? Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo entender el padecimiento subjetivo? ¿Qué lugar tienen las prácticas diagnósticas en salud mental? ¿Qué late al compás o detrás de un saber que es fuertemente androcéntrico en el campo de la salud mental? ¿Qué pasa con los saberes invisibilizados? Aquellos que fueron agraviados o golpeados en su capacidad de decir algo verdadero respecto del sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a las relaciones de poder, el segundo elemento de esa síntesis, ubicamos ahí algunas cuestiones referidas al sujeto del campo de la salud mental. Decíamos saber, objeto, prácticas de poder, sujeto. Cómo el poder, decimos, en su vínculo intrínseco con el saber, produce una serie de sujetos bien particulares del campo, pero también cómo podrían pensarse otros poderes en conjunción con otro conjunto de saberes, para poder resituar ahí la capacidad de agencia epistémica, es decir, ética, y es decir, también política, de los sujetos y de las comunidades que hasta el momento pareciera que son producidos y son hablados por el poder que se juega en el campo ahí, ¿no? Entonces, ahí ubicar una serie de debates respecto del lugar de las personas que son usuarias de los servicios de salud mental, los modos de nominación y de autonominación de estas personas, los espacios de organización y lucha que construyen. Ahí se vuelven los interrogantes a ser explorados de la mano de todas estas categorías de las epistemologías sociales que les mencionaba antes. Por último, y para cerrar, y ser respetuosa con el uso del tiempo, el asunto de las prácticas en la contemporaneidad del campo, ¿no? Que nos abre un debate sobre las posibilidades de la transformación en clave desmanicomializadora que empuja nuestro campo, al menos, bueno, desde mucho tiempo antes, pero que tienen ahí un acontecimiento, un hito en la Ley Nacional de Salud Mental, y cómo bregar por la plena implementación de esa ley, a la vez también en un contexto que tensa constantemente, diría, la existencia de lo público. Y después también hay algunas discusiones bien interesantes que son propias del campo respecto de la categoría de riesgo y de la evaluación del riesgo como componente de la decisión de internación en salud mental. Son los debates, los dilemas que ubicamos en esta tercera dimensión. Entonces, a partir de ubicar estos conceptos de estas tres corrientes y de armar este mapa de debates y de discusiones del campo de la salud mental en la contemporaneidad, nuestro plan de investigación para los próximos 2 años de este proyecto de investigación tiene que ver con pensar ese cruce, ¿no? Al modo de un cuadro de doble entrada, digamos, 3 corrientes epistemológicas, 3 dimensiones del campo, a la búsqueda más que de respuestas, decimos, por supuesto, porque es parte del quehacer investigativo y de la perspectiva que seguramente todos compartimos acá, a la búsqueda de nuevos interrogantes, decimos, ¿no? Que reordenen en una clave, ojalá novedosa, viejos y nuevos debates que no hacen más que al desafío de la transformación en el campo de la salud mental, que es el objetivo principal, ¿no? Bueno, hasta acá. Gracias. Excelente, Agustina, Flor. Muchas gracias. Buenísimo. Un aplauso. Estamos, viste, en la presencial se escucharía el aplauso. Acá creo que hay que mandar un GIF o poner algo por acá. Bueno, bien, Agustina, muy bien. Ahí está. Esteban también, buenísimo. Muchas gracias. Luciano, te cedo la palabra para que te presentes al próximo. Vayamos tomando nota. Yo ya fui tomando nota de algunas cuestiones que me gustaría compartir, así que las voy a poner acá también en el chat o las retomamos después al final para ampliar algo o consultar. Bueno, ahora la segunda ponencia es la de exogamia y salud mental, presentada por Barzola Paola y Cortés Sandra. Y bueno, como hice en el anterior, también voy a decir algo antes de cederle la palabra. Perdón. Bien, la investigación Exogamia, Juventud y Salud Mental surgió de un grupo de practicantes de distintas disciplinas de la ex Casa del Joven. Se presentó en el año 2018 y fue ejecutada entre el 2023 y el 2024. Recientemente finalizada.
Se trata de un estudio de 6 casos de jóvenes que fueron atendidos durante los años 2016 y 2017 y que se pregunta sobre la conexión entre él y los motivos de la consulta y el inminente momento de la exogamia. El estudio tuvo en cuenta aspectos socioeconómicos de la provincia de Entre Ríos, la historia de la institución creada a fines de los 80 y datos estadísticos y de las historias clínicas. Allí se pudo observar que la institución se enfoca mayormente en aspectos simbólicos y de las disciplinas, siendo más indiferente a las condiciones materiales, sociales y culturales que colaboran o dificultan la producción de la exogamia. Y bueno, ahora sí, dejo que las autoras se presenten y que puedan desarrollar. Bueno, buenos días a todos y todas. Me presento yo, Paula Barzola. Estamos con mi compañera Sandra Cortés, formamos parte del equipo de investigación donde también integra Gladys Martínez, colega de la mayoría de ustedes, trabajadora social. Yo soy comunicadora social, egresada del doctorado en Ciencias Sociales, y Sandra Cortés es médica psiquiatra especialista en salud mental. Y en este momento estamos en el centro de salud, porque bueno, estamos en el medio del trabajo y nos tomamos un ratito para poder escucharles y también compartir nuestro trabajo. Nosotros vamos a poder ¿podemos compartir un PowerPoint? ¿Estamos habilitados? ¿Sí? Bueno. Sí, pueden, perfectamente. En compartir pantalla. Bueno. Bueno, esta investigación se ha dado a llamar, como dijo el compañero, Exogamia, Juventud y Salud Mental. Esperen un chiquito que tengo un problema con... Ahí. Ahora sí. No puedo. Ahí está. Exogamia, Juventud y Salud Mental es un proyecto de investigación, como dijo, bueno, no sé si lo mencionó el compañero, un PIDIN, que es un proyecto desarrollado por investigadores nobles, que hace pie o deriva de nuestro trabajo como docentes en la Facultad de Humanidades, Artes y Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Buenas. Yo dirijo ese proyecto y integran también Gladys Martínez y Sandra Cortés. Esta investigación surge, como dijo el compañero, de un trabajo, una trayectoria, una lectura que nosotros hicimos durante 2016 y 2017, recuperando el análisis de historias clínicas durante ese periodo de jóvenes y sus familias, usuarios y usuarias, que participaban o demandaban atención en la ex Casa del Joven, que fue una institución, depende de la Dirección General de Salud Mental de la provincia de Entre Ríos, que trabajó en su momento desde el año 1988, con jóvenes entre 13 y 21 años, hoy transformada, reconfigurada en el Centro de Salud Mental de las Juventudes. En este momento nos encontramos aquí. Y nos preguntábamos, en la lectura de esas historias clínicas con las que nos encontrábamos, si existía, a partir de alguna experiencia de trabajo y algunas inquietudes que nos veníamos dando, si existía alguna relación entre los motivos de consulta y la producción de exogamia, definiendo exogamia desde la perspectiva de Lévi-Strauss y tomando algunas categorizaciones de Freud en relación a Totem y Tabú. El periodo de análisis de esta investigación fue entre 2016 y 2017 en la provincia de Entre Ríos, y también nos preguntábamos acerca del contexto geográfico y cultural que atravesaba la vida de estos jóvenes y sus familias, ¿no? Era como lo que nos interesaba saber en este material de análisis que construimos, en este corpus de análisis. Bueno, a través de esta investigación, a quienes nos leyeran, en este caso a ustedes, nos interesaba contarles acerca un poco de la historia de la institución y las políticas públicas en relación a las adolescencias y juventudes en la provincia de Entre Ríos. Que bueno, Casa del Joven surge a partir de un acuerdo entre hoy COPNAF, antes Consejo Provincial del Menor, y la Dirección de Salud Mental, con un modo de atender cierta demanda, digamos.
en relación a adolescencias en la provincia. Las categorías de análisis centrales fueron, en el transcurso de esta investigación, exogamia, juventud y salud mental. Exogamia tomándolo de los conceptos que antes le mencionamos, juventud y salud mental en relación, bueno, a la conceptualización que nos ofrece la ley de salud mental, ¿no? La historia institucional que nosotros vimos, a partir de la cual contextualizamos el proyecto, tiene que ver con la creación de Casa del Joven, una Casa del Joven que es un centro de atención ambulatoria para jóvenes en ese momento de 13 a 21, que se crea en relación a una situación de postdictadura, año 1988, la sanción de la Ley Provincial de Salud Mental en ese momento y la confluencia también de, la participación de la residencia en salud mental. Bueno, pasamos a esto. En relación a esa historia institucional, Casa del Joven, como decimos ahí, se fue estructurando, organizando y fortaleciendo alrededor de la atención ambulatoria psicológica individual en consultorios externos. Esa es la lógica que tomó la institución, la organización institucional, para responder a la demanda, digamos, que centradamente venía desde el Consejo Provincial del Menor en ese momento. Los procesos de admisión siempre, digamos, fue un espacio de debate, de tensión, de discusión en relación a los modos de organización de la institución, ¿no? O sea, qué condiciones se daban para que una joven fuera admitido, fuera recepcionado en la institución, ¿no? Cuáles eran los condicionantes o aquellos lineamientos que hacían que un sujeto pudiera demandar atención en esa Casa del Joven. En ese momento solo los psicólogos podían hacer, los trabajadores egresados de una carrera de psicología podían hacer admisiones, pero no podían, eso nos llamaba mucho la atención a lo largo de la historia institucional, no podían tomar datos particulares, estos que nosotros decíamos, bueno, nos preguntábamos acerca de la contextualización geográfica, de ciertos rasgos más que tenían que ver con ciertos aspectos más sociodemográficos, en relación a las familias de donde eran oriundas. Nosotros a lo largo de la investigación hacemos un breve registro de los casos que tomamos, los lugares de donde provenían esas situaciones con las que nos encontramos, preferentemente Alcaraz, Bobril y Paraná. ¿Sí? Esas son las tres localidades de donde provenían. Hicimos una breve registro de la historia de cada una de esas localidades y para poder darle contenido a esta pregunta nuestra de ciertos rasgos socioculturales de quienes venían. Eso no era un dato que fuera, digamos, en las admisiones, registrado como dato a los fines de un tratamiento, digamos. En esta historia institucional aparece la Ley de Protección Integral 20061 en el 2005, la Ley Nacional de Salud Mental, que van atravesando y configurando distintas prácticas a lo largo de la historia de la institución, pero que, van moldeando de alguna manera estos procesos de admisión y de recepción de estas situaciones que demandaban. Esto me remite, yo las escuchaba recién a las investigadoras de esta otra investigación y me remitía, a ver me preguntaba yo qué construcción epistemológica se daba en la construcción de esos casos, esas situaciones, cómo configuramos ese sujeto que conoce, que formamos parte del campo de la salud mental y cómo configuramos ese sujeto que demanda. Eso me preguntaba recién a partir de lo que les escuchaba, charlar, nombrar, compartir. Básicamente nosotros, como les decíamos, tomamos Levi-Strauss para pensar la exogamia, Totten y Tabú para pensar, la salida exogámica, y la pregunta que orienta la investigación es si la exogamia, salida del grupo familiar primario, es un producto de leyes más simbólicas y jurídicas o está más ligado a las condiciones económicas, materiales y fácticas, que era esa otra vertiente que nosotros notábamos que era nuestra inquietud y que no, después ustedes van a ver que no aparecía tanto en los registros, ¿no? Eso era como nuestra indagación más concreta y la pregunta que guiaba esta investigación, porque, básicamente los pensábamos como sujetos sociales a quienes demandaban atención. Ahí le paso la palabra a mi compañera que... Buen día. Le vamos a compartir
poco acerca de lo que fuimos recabando de estas historias clínicas. Nosotros tomamos para la investigación 6 historias clínicas, 3 de 3 mujeres y de 3 varones, adolescentes entre los 14 y los 17 años. La mayoría estaba cursando la escuela secundaria, uno en realidad aparece como no escolarizado, y quienes abandonan, digamos, eso también refleja parte de lo común, digamos, en esta etapa de la vida en relación a las consultas. Del análisis de esas historias clínicas vemos que ninguno de ellos trabaja, aparecen sí algunos intereses en relación a hacer ejercicio, gimnasia, salir a bailar o el fútbol, como algunas actividades en su tiempo libre, también las artes marciales, el vóley o el gusto por el dibujo. Y hay uno de los usuarios que se incorpora a un espacio grupal, pero en la historia clínica el registro que existe, digamos, que recuperamos es solamente eso, sin decir a qué dispositivo específicamente se ve incorporado. También se nombran el circo o la cocina como otras actividades de tiempo libre, pero lo que vamos viendo, recabando de las historias clínicas, es que los datos, digamos, estos que a nosotros nos interesaban ver eran bastante escuetos. En relación a los padecimientos que figuraban en las historias clínicas, podemos ver que aparecen el consumo problemático de sustancias, dar continuidad a tratamientos iniciados en otras instituciones, el malestar relacionado con el vínculo, sobre todo con la mamá, con los vínculos maternos. Y los motivos de consulta más frecuentes aparecen las dificultades para dormir, las dificultades en cuanto a la alimentación, también las ideas delirantes, las alucinaciones, y algunas situaciones de vulneración de derechos con maltrato y abuso sexual infantil. Otra pregunta que nos surgía dentro de nuestros registros es quién demanda la atención. En la mayoría de los casos son profesionales de otras instituciones. De eso, muchos de esos profesionales comprenden al CONAF, digamos, son consultas que vienen derivados del CONAF para recibir atención. Y también las madres son quienes concurren y solicitan atención, en menor medida los padres. Bueno, quienes derivan un poco se desprende de lo anterior, organismo proteccional, que sería el CONAF, y también profesionales del ámbito privado. Dentro de los diagnósticos que aparecen, que son bastante escuetos, digo, en relación a los registros en la historia clínica, aparecen solo el de psicosis y retraso mental en alguna de ellas. Y después, en relación a las características culturales y sociodemográficas, que es un punto que a nosotros nos interesaba, hay algunos fragmentos en relación a qué es una vivienda, de un barrio, de un programa provincial, otro caso que se ubica en el centro de Paraná o localidades cercanas, y no habría registros de traslados de estos jóvenes fuera de la provincia o a otras localidades. Nosotros aquí, bueno, aclaramos en relación al trabajo con adolescencias y juventudes que es muy difícil por ahí arribar a diagnósticos, entonces también esto que aparece en las historias clínicas tiene que ver también con un modo de pensar de la institución, el tema de los diagnósticos y las etiquetas diagnósticas en esta etapa particular. Entonces eso no es un dato que nos sorprende, y sí tomamos lo que dice la historia de clínica así como está explicitado, digamos. Por eso, en relación a los motivos de consulta y los padecimientos, eso no aparece tan claramente. Sí, algunos elementos de relevancia es que las historias clínicas terminan siendo muy acotadas, suelen estar centradas más en las prácticas más tradicionales del campo de la salud mental, como la psiquiatría y la psicología. En muchas ocasiones los registros en la historia clínica se limitan a decir que la persona o el familiar de referencia o la persona de referencia viene entrevista o no viene entrevista, pero no hay registros de otras intervenciones puntuales. También que las participaciones en otras actividades quedan muy limitadas. Entonces, en eso sí podemos inferir que al menos las prácticas no tradicionales no quedarían registros en las historias clínicas. Algunas conclusiones para compartir tienen que ver con que la toma de los datos no favorece la visualización de estas cuestiones que a nosotros sí nos interesaban en la investigación, como las cuestiones sociodemográficas, culturales, materiales y de existencia. Se reduce más bien a cuestiones más filiatorias, datos a tener en cuenta. En algunos casos la información hace más hincapié en la cuestión más
en la dimensión más psicológica sin tener en cuenta otros padecimientos o sin indagar en otras condiciones de aparición de los mismos. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Sí nos interesaba recalcar que las prácticas están más ligadas a las prácticas más tradicionales en el campo. Y también en eso nos preguntábamos, bueno, las implicancias que eso tenía, porque, bueno, lleva a errores estadísticos y a dificultades en cuanto al arancelamiento de las prácticas para la misma institución. Porque al pertenecer a la institución sabemos que hay otro tipo de prácticas, pero que por alguna razón no aparecieron en los registros. Volvemos a decir, nuestro registro fue tomado en los años 2016-2017, no es actual. Bueno, en general, otro dato que aparece es que los jóvenes a veces no consultan, sino que a veces son traídos a las instituciones. Y hay un dato que nos parece importante poder marcar, que es la figura de la madre en relación a cierta responsabilización que aparecería en las historias clínicas en relación a la figura materna en relación a otras, digamos, no en la misma categoría que otras referencias. Sí podemos pensar que las condiciones desfavorables para la exogamia favorecen el malestar psíquico de los jóvenes y sus familias y que, bueno, de algún modo terminan consultando a nuestra institución. A modo de cierre, les compartimos algo así muy breve. La locura tiene que ver con una dislocación radical del lazo social, por ello la locura no consiste solamente en un ataque contra el orden social, es un esfuerzo intenso para llevar a la existencia un lazo social forcluido. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Excelente, muy clarito. Gracias también por respetar el tiempo. Ahí estuve tomando nota para después compartir algún intercambio posterior. Excelente, le dejo la palabra nuevamente a Luciano para que presente la próxima ponencia. Bien, la próxima ponencia es Notas sobre la eficiencia del cuidado, de Kipen Esteban y Marmet Marcelo. Y bueno, en este trabajo se recuperan algunas reflexiones que fueron produciéndose en encuentros y conversaciones en el marco de los distintos proyectos de investigación colaborativa en torno al cuerpo y el cuidado que venimos habitando desde 2017. Y así le dejo la palabra a Esteban y a Marcelo. Ay, se le fue justo. No sé si está Marcelo, si no vamos a tener que esperar que vuelva a entrar. Esteban, apretó mal seguramente, sin querer. Sí, sí. Esperémoslo un segundito que... No, Marcelo, sí. No lo vi conectado hoy. Hola, buen día. Soy parte del equipo también. Vero. ¿Cómo estás? Buen día, Vero. Buenísimo. Soy parte del equipo de investigación con Esteban y con Marce. Seguramente le pasó algo a Esteban de que apretó, ya va a volver. Y ahí vino. Y el Marce está enfermo, así que, bueno, nada. Pobrecito, está en recuperación. Hola, ¿se escucha? Se escucha perfecto. Sí, se escucha perfecto. Disculpe, en el momento que quise activar el micrófono se cayó todo, se cortó toda la comunicación, pero bueno, aquí estamos. Agradecemos ahí la posibilidad de estar acá compartiendo, para nosotros es muy importante. Yo retomo brevemente lo que traía Sabinsky respecto del contexto. Es súper particular estar reuniéndonos para hablar de investigación y extensión, que son dos funciones centrales de la Universidad Pública Argentina, en un contexto donde, por lo menos la gremial donde yo participo, estamos de paro toda la semana. Ya le da como un tinte interesante a esto, y entendiendo que la virtualidad es una opción, y una opción que nosotros estamos también evaluando para otros encuentros. Yo quizá por los años extraño la presencialidad, me siento muy incómodo con la virtualidad, extraño las conversaciones en los pasillos y demás, pero bueno, entiendo que esto es lo que es, aprendimos a fluir con esto. No sé si
Vero llegó a presentarnos más o menos. Nosotros somos un equipo que venimos trabajando en el área temática de cuerpo y cuidado, así nos conocen, nos referimos a nosotros mismos, una serie de proyectos de investigación que empezaron por el 2015-16 con un proyecto Nobel, después hubo una serie, este es el tercer proyecto en la línea, sobre gestos y rituales del cuidado en este momento. Nuestro objeto de reflexión y de trabajo viene siendo el cuidado en sus múltiples acepciones. Trabajamos metodológicamente desde lo colaborativo y lo vivencial. Esa es como nuestra propia marca, lo que nos convoca tanto como el tema, el cómo. En este sentido, investigar sobre el cuidado, intentando ser cuidadosos con nosotros mismos, todo un desafío, y que también sea cuidadoso con quienes trabajamos, entendiendo que el cuidado es un modo de estar siendo esencial, invisibilizado por la cultura patriarcal, capitalista, extractivista, pero que es lo que sostiene la trama de la vida y que nos permite estar hoy acá, no solo singularmente, sino como especie, dándole esa profundidad al cuidado y tratando de trabajar desde ahí. Lo que presentamos hoy, esta reflexión en torno a la eficiencia del cuidado, es fruto de conversaciones y tensiones que fueron surgiendo en el devenir de ese proyecto de investigación al interior del equipo, con la gente con la que nos hemos ido encontrando, con otros equipos en particular, a partir de unas conversaciones con un equipo de investigación de la Facultad de Trabajo Social de la UBA. Surge esta tensión en torno al cuidado y el descuido. Nosotros partimos de un diagnóstico donde la estructuración hegemónica, dominante de las relaciones sociales, en este contexto que, como definíamos recién, capital, colonial, patriarcal, está hegemonizado por relaciones de descuido, de dominación, donde las relaciones de producción están fuertemente mediadas por el extractivismo, y muchas veces ese propio extractivismo nos atraviesa a nosotros mismos, lo hemos podido constatar en muchísimos espacios de investigación, como ese extractivismo no solo es impuesto, sino que es reproducido performáticamente por nosotros mismos, muchas veces al interior mismo de la propia institución universitaria, ¿no? En ese contexto de dominación o de hegemonía de las políticas del descuido y la crueldad, que hoy más que nunca esto tiene un correlato en Argentina sumamente fehaciente, aparece la tensión entre el cuidado y la eficiencia, que en otro momento de la investigación lo veníamos trabajando sobre el cuidado en clave de sostener y de fluir. Cuidado es un término que se puso de moda, y cuando se pone de moda muchas veces el riesgo que se corre es el vaciamiento del sentido de qué es el cuidado, ¿no? Cuidado, en la época de la pandemia todo era cuidado y lo que teníamos era vigilancia, era control, era disciplinamiento, y le seguíamos hablando de cuidado. En las antípodas de ese exceso aparece una visión romántica del cuidar y del cuidarse, muy ligada al individualismo, donde pareciera que para cuidar todo tiene que fluir por sí mismo. Nosotros venimos trabajando que nada fluye sin un marco de sostén que conduzca ese fluir. Incluso cuando la metáfora se vuelve física, ningún fluido fluye si no hay un gradiente de gravedad, y el agua no corre si no hay un cauce por donde corre. Las cosas fluyen cuando hay una matriz que sostiene. Entonces el cuidado tiene mucho que ver con el sostén y lo que permite el sostenimiento de la vida misma. La pregunta por la eficiencia aparece muy matizada por cierta otra hegemonía, como es la del modelo médico hegemónico para pensar los padecimientos, ¿no? El modelo médico hegemónico, la hegemonía biomédica, propone un abordaje de los padecimientos y de las relaciones basadas en el pragmatismo y en la eficiencia, intentando resolver esos temas desde la superficie, lo epifenomenológico de esos fenómenos, evitando la tramitación del entramado y de las causas y las relaciones que nos proponen poder observar esos padecimientos. Cuando pensamos en términos de eficiencia en las relaciones,
nosotros nos lleva a pensarnos en por qué llegamos a pensar en las eficiencias, cuál sería la relación problemática entre la eficiencia y el cuidado. Y esto nosotros lo pudimos ver trabajando particularmente con instituciones como la universidad, como el CONAF, como algunos municipios, instituciones que tienen una cultura de relaciones fuertemente heterónomas, autoritarias, estratificadas, donde el descuido está invisibilizado y naturalizado. Y cuando se proponen espacios de cuidado, espacios donde pueda haber algún tipo de pausa, un tiempo que corra de otra manera, como dice Scliar, cuando no hay tiempo hay normas, ¿no? Entonces el descuido aparece ahí instalado en esa supuesta falta de tiempo, en los espacios para conversar, para encontrarnos, para poder manifestar cómo vamos estando en cada momento, para generar confianza, intimidad. Esos espacios que nosotros percibimos como de cuidado, rápidamente hemos detectado, y esto fue a partir de este último tiempo, y lo estamos pudiendo ver, que esos mismos espacios que son propuestos en esta clave de contrahegemónica, de una nueva cultura institucional, o de un espacio para ensayar modos de relación otros, suelen terminar colonizados por el imperativo de la eficiencia y se transforman en lo que hemos denominado nosotros espacios fusibles. En nuestra experiencia aparecen como los primeros espacios que dejan de ser sostenidos, en esto también del sostén y el cuidado. El primer lugar, el primer espacio que aparece en la lista de lo que voy a soltar porque estoy tapado de tareas son los espacios de cuidado. Nos pasa en el equipo, que se ha convertido en una especie de laboratorio resonador de cuidado, y lo venimos conversando y viendo en las distintas instituciones en las que trabajamos. Este espacio fusible del espacio de cuidado tiene que ver para nosotros con esta disputa todavía pendiente de la politización del cuidado, de la visibilización de las tareas de cuidado y la importancia de pensarnos en tramas de cuidado más eficientes. ¿Sí? Gracias. Estoy con el cronómetro a la vista porque soy un poquito toco para la presentación. La pregunta misma del cuidar y ser eficiente tiene una trampa epistemológica, ¿sí? La pregunta por la eficiencia y no por la eficacia. La eficiencia de obtener resultados en el menor tiempo posible y no de poder producir lo que quiero producir con quienes quiero producir y del modo que quiero producir. La eficiencia por la eficacia, por el ser eficiente, perdón, por eficiencia, incluso cuando nos hemos encontrado nosotros fundamentando y buscando bibliografía donde decíamos, bueno, generar hábitos institucionales o reuniones de equipo cuidadosas también es eficiente y también producimos y también somos capaces de obtener resultados. La alerta es caer otra vez en la clave del extractivismo, en la clave de la productividad, sin poder entender que pensarnos en relaciones de cuidado, por lo menos como lo venimos proponiendo en el equipo y lo venimos intentando evitar, es pensarse en una clave de relaciones recíprocas de trama que nos acerquen más a una posibilidad del buen vivir, de una relación con el entorno más saludable, que el cuidado no es solo un tema humano, sino que es un tema de la vida en el planeta, con el planeta mismo, que no podemos seguir reproduciendo esas lógicas de producción y ser cuidadosos al mismo tiempo, que implica una profunda revisión de los modos de estar siendo en el mundo y, como dice vos, dejar de pensar en el modo de estar siendo trabajo, productivo, eficiente, poder pensarnos en modos de estar siendo cuidadosos con nosotros mismos, con los demás, con el planeta, con la naturaleza y con todo lo que nos rodea. Así que traemos para compartir en esta clave la duda, la alerta respecto del cuidado y la eficiencia, que nos generó mucho conflicto en un momento,
que nos llevó a replantearnos una vez más los modos de estar siendo con otros, y escapar de alguna manera de la tentación de decir, se puede ser cuidadoso y ser eficiente también. Para nosotros el cuidado no tiene tanto que ver con qué hacemos, sino con cómo lo hacemos, qué nos pasa a los que estamos involucrados en la escena, y no tanto con un resultado posible material final. Así que bueno, compartimos esto, sabemos que es una conversación que está abierta, que no tiene un resultado cerrado, que lo estamos masticando, por eso también lo traigo en esta clave así casi coloquial, porque es algo que nos atravesó en este último tiempo y que lo queríamos compartir en este espacio y en esta mesa. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Esteban. Buenísimo. Quedó claro y interpela en estos momentos lo que traes. Le dejamos la palabra a Luciano nuevamente para que pueda presentar el último grupo de ponencia. Luciano. Hola, acá estoy. Bueno, no te vayas, la Luciano. Última ponencia. ¿Me escuchás? Bien, la última ponencia se llama Cibermilitancias Discas, estrategias tullidas en torno a los capacitismos persistentes. Bueno, que va a ser presentada por Arguet Sotelo Camila y Petita Agostina. Bueno, las dejo a ellas que hagan la presentación porque me parece que va a quedar mucho mejor si lo dicen ellas. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, iba a arrancar con una cita que es de Johanna Hedva, que un poco fue lo que fue nutriendo nuestras discusiones con Lagos en su tesis de grado y un poco lo que venimos pensando al interior del proyecto de investigación, así que le voy a leer. Aquí, mientras yazco en la cama, imposibilitada de marchar, de agarrar una pancarta, de quitar una consigna que pueda ser escuchada o de hacerme visible en la manera tradicional de un sujeto político, es que se formuló la pregunta central de la teoría de la mujer enferma. ¿Cómo arrojar un ladrillazo contra la ventana de un banco si ni siquiera puede salir de la cama? Me parecía interesante porque básicamente fue lo que estuvo guiando estas discusiones que tienen que ver con la cibermilitancia como una puesta en escena que hacen justamente activistas discas, que es la relación con la que venimos trabajando con Lagos. Y bueno, hemos hecho cierta como ensamblado y mixtura de estos trabajos que tienen que ver una parte con una etnografía virtual. En ese sentido creemos que las redes sociales, por su publicidad, digamos, habilitan a resemantizar la idea de trabajo de campo o la noción de campo en sí misma para pensar justamente la etnografía. Y también, específicamente Lagos ha hecho entrevista en profundidad a algunas activistas discas, feministas también, que nos han permitido construir esta ponencia. Así como brevemente, como objetivo de este escrito, hemos pensado en rastrear y explicitar esas demandas éticas que realizan las activistas discas y sus organizaciones en las redes sociales, sobre todo haciendo hincapié en relación al capacitismo y las diferentes expresiones que este va teniendo en distintos lugares, en organizaciones sociales, en los movimientos como el mismo feminismo, en las instituciones como en la misma universidad y en las mismas producciones académicas. Y también, por otro lado, indagar en torno a los sentidos que las mismas personas con discapacidad disputan sobre su experiencia de cibermilitancia y reflexionar sobre todo sobre estas estrategias que ven desplegando, entendiendo que apuestan un modo colectivo y singular para resistir ante escenarios donde creemos que la ideología de la normalidad se vuelve obscenamente explícita, digamos. Creemos, siguiendo a Bartra en un manual de metodología feminista, consideramos que los mundos virtuales tienen un potencial de accesibilidad que resulta en un espacio privilegiado para la expresión y denuncia y reposicionamiento de algunas discusiones. Y bueno, en ese sentido es que podemos decir que a partir de la pandemia observamos una virtualización de la vida cotidiana, si se quiere, o un despliegue de esa herramienta con mayor preponderancia,
aunque también no nos animamos a definir qué es el momento hito, porque creemos que hace un tiempo ya las redes sociales vienen configurando las relaciones también. Sí consideramos que, por lo menos en lo que nos dicen las mismas activistas feministas, es que posibilitó una serie de alianzas y de relaciones que muchas veces en realidad terminan evidenciando las barreras edilicias, arquitectónicas, de comunicación que persisten en el espacio físico, digamos, y que por ahí en las redes sociales, sobre todo por algunas cuestiones de accesibilidad que van teniendo los mismos dispositivos, eso tiende a emparejar un poco el acceso a esas discusiones en primera instancia, digamos. Hago, si querés seguir vos. Entendemos los entornos virtuales como territorios potentes para la militancia de las personas con discapacidad. A la vez también advertimos que es un tema poco nosotras mileniales, bueno, interpeló. Podemos identificar que al Luciano hay cuentas, perfiles que tienen como objetivos entre ellos la difusión y divulgación en temas como la identidad política, como símbolo de lucha política, como la resistencia discapacitista, en general de las personas. Agustina, fíjate el micrófono. Sí, no sé si estás con un auricular, pero no te escuchamos prolijo, ¿viste? Se escucha como un movimiento en el celular o no sé si estás con algún auricular. Solamente para escuchar. Ajá. ¿Ahora? Mejor, así mejor. Bueno, eso, decía que podemos identificar el uso en las redes como una heterogeneidad de cuentas, de blogs, de perfiles, donde tienen como objetivos visibilizar la difusión, la divulgación, la identidad de las personas disca como una lucha política y una resistencia también anticapacitista. También los derechos de las personas disca, bueno, formación sobre la teoría queer, y nosotros consideramos que lo CRIP es una operación de reapropiación de esos términos y de reivindicación de sentido, es decir, que el insulto se toma como bandera de lucha. Entendemos que hay un juego de miradas entre personas con discapacidad y la mirada que tienen de los otros, donde se interpela esta idea de ser esencialista, de ser personas con discapacidad. Esto abre la posibilidad de que las personas con discapacidad se corran de estos roles de enfermos, seres pasivos, dependientes, y permitan la posibilidad de actuar, disputar sentidos, promover transformaciones. En nuestras observaciones identificamos términos como disca, renga, lisiado, que poseen connotaciones negativas, pero las personas con discapacidad lo toman como bandera de lucha para reapropiarse y darle otra forma a esas formas de nombrar. Consideramos que la pandemia, en este periodo de aislamiento social y preventivo, las actividades de personas con discapacidad se intensificaron en las redes y su número de seguidores ha crecido. Creemos que los testimonios dan lugar a pensar que la pandemia dio lugar a nuevas formas de militancia, modos alternativos y más inclusivos. El hecho de que estábamos todos en nuestras casas suponía una igualdad para todos, para las personas con discapacidad y sin discapacidad. Las redes sociales, bueno, han tenido un impacto, como venía diciendo, y hoy en día uno de los factores más importantes es que, por ejemplo, en Instagram, en Twitter, en TikTok, se pueden agregar funciones como la de transcripción automática de los videos abajo, descripción de imágenes y opciones para ajustar el tamaño del texto para los colores para facilitar la lectura. Bien, y bueno, por eso decíamos que un poco la virtualización de la vida en el contexto pandémico implicó una suerte de amplificación o resemantización de una de las ideas que los feminismos sostienen, que es estar en la calle, tomar la calle, poner el cuerpo, ahora que sí nos ven, que son muchas metáforas
que en este contexto les activistas discas y especialmente las feministas que interseccionen sus identidades entre feminista y discas posibilitaron nuevos debates políticos identitarios dentro de esas mismas metáforas. Decimos ahí entonces que hay un punto en común entre estas activistas que tiene que ver con la lucha contra el capacitismo, y nos parecía importante mencionar que el capacitismo, siguiendo sobre todo a Fiona Campbell, es una estructura configurada por una red de creencias, procesos y prácticas que producen un tipo particular de cuerpo que se impone como el perfecto, el ejemplar típico de la especie y el portador de la humanidad. Desde aquí, la discapacidad será un estado disminuido cuando no sospechado de humanidad. Esta diferenciación, con su intrínseca jerarquización de los cuerpos, anclada en una supuesta capacidad universal, produce y reproduce una violencia sistemática a las personas con discapacidad, estructurando las relaciones sociales, generando una devaluación de ciertas vidas, la de las discas, en comparación a otras vidas que serían de discapacitadas, digamos. El capacitismo puede pensarse, y ahí es como, por eso lo queríamos traer también, análogamente al patriarcado, así como también el anticapacitismo análogamente al feminismo, digamos, en tanto movimientos que proponen poner en evidencia, develar los sesgos capacitistas y patriarcales que persisten en nuestras relaciones sociales, y de allí tramar ciertos agenciamientos y resistencia ante la lucha contra estas violencias, digamos. Y bueno, por ahí nos parece importante, sobre todo porque creemos que el capacitismo también se permea en nuestros modos de pensar los movimientos sociales. En este sentido hablábamos de la cibermilitancia como un despliegue de las discas, pero que no ha sido solamente clausurada en ese lugar, digamos, de las redes sociales. Creemos que a partir de la cibermilitancia se van tramando agencias que permiten el uso del espacio público con una serie de apoyos basado también en la interdependencia de los cuerpos, digamos. En ese sentido creemos que no hay un uso, una estrategia que dicotomice, digamos, o sobre lo virtual o sobre el espacio físico. Más bien vemos una estrategia que apunta a una hibridez, digamos, y sobre todo siguiendo a Judith Butler en un texto de Coalición Corporal, el espacio público contemporáneo está constituido tanto por el espacio físico, es decir, por tomar la calle, pero también por el espacio de las redes sociales, digamos, o el espacio virtual, digamos. Queda poquito tiempo. Perdón, ya me apuro. En ese sentido, creíamos interesante pensar estas ideas de poner el cuerpo, que no se vuelvan un solo modo de poner el cuerpo, sino que se tramen en distintas agencias que permitan ampliar la idea de politicidad y de sujeto político, digamos, para no volver a caer en normativismos, digamos, que excluyan a ciertos grupos, digamos, y en esa exclusión los opriman también y los invisibilizan. En términos generales, consideramos que estos activistas, ¿sí? En general, digamos, les moviliza de poder derribar esa fragilidad aparentemente exclusiva de la discapacidad, encontrándose en la fragilidad que nos hace vulnerable a todos, corriendo el manto ideológico del individuo todopoderoso, la falsedad de la omnipotencia, poniendo en jaque el sentido de independencia. Y con respecto a esto citamos a Cynthia Balaguer, digamos, que estuvo el año pasado, que vino, que la trajo el proyecto de discapacidad, y cuestionando la hiperresponsabilidad individual. De este modo, creemos que se pueden potenciar colectivos políticos que intervengan sobre los procesos de precarización consecuentes de las estructuras sociales. Bueno, hay un poco más, pero si querés cerrar tranquilo. Me parecía interesante pensar el aporte de una de las entrevistadas que dice lo siguiente: nadie se pregunta cómo deben llamar a quienes no tienen discapacidad. No se les dice personas sin discapacidad, sino simplemente personas, porque se considera que son lo normal, algo superior. Y eso hace que quienes somos discas debemos aclararlo para separarnos de esa norma a la cual no llegamos. La misma palabra disca, en sí misma contiene el capacitismo. Excelente, Camila, Agostina, muchas gracias. Buenísimo la exposición. Después te escuchamos mejor, Agostina. Había un momento que conectaba muy bien el teléfono y hay un momento donde se entrecortaba.
pero estuvo muy bueno, buenísimo. Y destaco además que nace de un proceso de tesis de grado, ¿verdad? Lo que nos estuvieron compartiendo recién, o sea, también hay condiciones, digamos, que le hacen, especialmente ponen en valor este trabajo que traen Agustín y Camila. Flor también ahí, que fue mi directora, así que compartimos el espacio. Ah, muy bien, mira, bueno, confluye acá, felicitaciones también. ¿Ya la defendieron a esta tesis, verdad? Sí. ¿En qué La año tesis fue? fue de Iago. Yo estoy con un proyecto de beca SIN, Buenísimo. que tiene como títulos en común, digamos, y ahí fuimos construyendo esto. Por eso es un poco las conclusiones de la tesis de Iago y un poco lo que ya estoy terminando de cerrar con la tesis, con la beca SIN Dio. Excelente, Camila. Buenísimo. Bueno, si les parece, podemos tomarnos un ratito hasta donde podamos conversar para intercambiar algunas expresiones, alguna reflexión. Yo me anoté algunas preguntitas, las pongo acá a consideración y lo mismo, siéntanse con libertad para escribir ahí en el chat o abrir el micrófono. Ahora es un momento libre. Conversemos un ratito, nuestro límite sería 10:45, 10:50 máximo, y si no, mientras estemos de acuerdo podemos seguir. Pero bueno, a ver, les comparto, a ver, creo que anoté medio en el orden que se fueron dando. Para Florencia y Agustina, me parece, Baruquel. ¿Cómo se vieron afectadas, medio que los traigo al presente, ¿no? ¿Cómo vieron afectadas positiva y negativamente las prácticas con la actual ley, que todavía está en vigencia, y qué opinan respecto de esta nueva puesta en jaque, sobre todo este año, estos últimos meses, y por dónde entienden ustedes que pasan las principales críticas? O sea, yo tengo he escuchado algunas observaciones que se le está haciendo a la actual ley. Bueno, ¿por dónde lo están visualizando ustedes? Le adelanto las preguntas también al equipo de Barzol y Cortés. ¿Cuáles son esos elementos críticos que identifican o condiciones que deben darse para que se pueda dar ese proceso de exogamia, ¿no? A nivel familiar? Cuestiones que se deben dar. Pero yo pensaba, reconociendo, digamos, la historia de vida o la trayectoria de esos sujetos con los cuales están interviniendo, ¿no? Esos 5 o 6 casos que marcaron ahí, que, bueno, tenían realidades de vida muy particulares. Y ahí también pensaba, bueno, el rol de la casa del joven en relación a esto, para que sea un acompañamiento al egreso y no casi una expulsión, ¿verdad? Por simplemente cumplir una mayoría de edad. No digo que yo la haya entendido así, sino que simplemente veo que a veces cuando hay intervenciones que están dirigidas a niños y adolescentes, la mayoría de edad suele marcar una acción compulsiva en algunos casos. No sé si en este caso es así. Adelanto esas dos y paso en limpio las que tengo armadas para los otros 2 grupos. Abro la palabra. Después se las tipeo a las otras. Bueno, yo ensayo una primera respuesta, igual Flor después por sumá. ¿Qué preguntas, Rubén? Para opinar, o sea. No, claro, ¿no? claro, por supuesto. Sí, Tiro algunas cosas. Respecto de cómo afecta el contexto sobre las prácticas en salud mental y etcétera. Bueno, en primer lugar, señalar que también toda época produce las condiciones de posibilidad y los modos en los cuales se cifran los sufrimientos. Y esta época en particular, con sus características, viene, digamos, como a reforzar ciertos afectos, como los más importantes o los primordiales, digo, la crueldad, el miedo, el aislamiento, el individualismo, la competencia, etcétera, etcétera, que, bueno, evidentemente tiene, digamos, su impacto en los modos de sufrir y en cómo eso se expresa y cómo se expresan en las problemáticas y las demandas en las prácticas de salud mental. Por otro lado, también un contexto, yo lo decía antes cuando compartí un poco el trabajo exploratorio, discutir la plena implementación de la ley de salud mental en un contexto en el cual se tensa la existencia
de lo público, ni siquiera hablo específicamente del campo de la salud mental, sino de lo público, y el impacto que eso tiene respecto de cómo se gestionan y funcionan las instituciones públicas, de cuáles son las condiciones en las cuales los trabajadores y las trabajadoras de salud desarrollamos nuestras tareas, etcétera, etcétera, también hacen a las condiciones de las prácticas. Y después también, por supuesto, a las condiciones materiales de vida que también hacen a los modos de sufrir, digo, en un contexto de empobrecimiento generalizado, de puesta en entredicho de la posibilidad del ejercicio de derechos básicos, a la apertura de la discusión de consensos que creíamos intocables, etcétera, etcétera, también hace a las condiciones actuales del campo. En tal sentido, estamos complicados. De todos modos, los debates que rondan alrededor de la ley de salud mental no son nuevos, no son de ahora, sí se reactualizan en función de, bueno, cuáles son las voces oficialistas, digamos, del gobierno y una orientación para la política pública que complica mucho más. Pero es una ley que desde sus debates mismos en el Congreso reúne un conjunto de discusiones que son propios del campo, que tienen muchos años, muchos capítulos escritos en la historia fundamentalmente del campo de la salud mental en la Argentina, y que se reactualizan en este contexto. Lo cual refuerza un compromiso por redoblar la apuesta por la transformación, por la sustitución definitiva, por la plena implementación. No es que nos pone a la defensiva y nos cambia los términos del debate. Al contrario, refuerza ahí la necesidad de un compromiso que es ético y que es político. En tal sentido, también ordenar la dimensión de lo epistemológico desde nuestra investigación, en este sentido de las epistemologías sociales, para situar ahí el desafío en términos de la politicidad, de la producción del conocimiento y lo que podemos hacer con eso. Después, respecto de por dónde andan las principales críticas a la ley, esa se la dejo a Flor. Bueno, yo ahí da para armar toda una mesa respecto de esto, pero en primer lugar señalar que las principales críticas de la ley de salud mental, digamos, más que a la propia ley, es una crítica, o al menos así lo leemos nosotras, a su no cumplimiento, ¿no? Entonces, en todo caso es porque una ley, digamos, no tiene una implementación efectiva, no da cuenta que la ley, digamos, tiene que ser puesta bajo sospecha. En todo caso, la apuesta tiene que ser a redoblar el cumplimiento de la ley. Y lo que se solapa detrás de esas críticas tiene que ver un poco esto que hacía, al menos la lectura que hacemos nosotras, de lo que planteaba la AGU, digamos, en un contexto donde los sufrimientos tienden a ser privatizados, donde hay una despolitización del malestar, y por otro lado, digamos, un retorno del modelo biologicista y tutelar respecto de los padecimientos. O sea, me parece que ahí hay que prestar las alertas y no quedarnos en una disputa respecto de, digamos, la ley, o sea, si el problema es la ley o el problema es la implementación de la ley, ¿no? Me parece que por ahí va, uno podría, digamos, ampliar o desmenuzar cada una de esas críticas que, tal como decía la AGU, son constitutivas, digamos, se remontan a los momentos previos de sanción de la ley, y eso expresa, digamos, los intereses que están en juego, las disputas, las legitimidades respecto de las disciplinas, los intereses económicos, etcétera, etcétera, y que, bueno, que hoy se amplifican y claramente uno los puede identificar en relación a, bueno, digamos, la apuesta de destrucción de lo público, de lo colectivo, de la solidaridad, y creo que es en esa clave que hoy la ley es un bastión a defender y a seguir apostando, más allá de, bueno, digamos, las cuestiones que uno puede pensar en términos de revisión, digamos, reposición de esa ley también en relación a los nuevos contextos, porque, bueno, del 2010 al 2024 también hay un tiempo y han sucedido muchas cosas y seguramente esa misma ley puede ser revisada, pero no en clave de quienes hoy se postulan como los críticos o que plantean la necesidad de una nueva ley. Solo hasta ahí para seguir pensando. Gracias, Flor y Agustina. Buenísimo. Dale. No, me quedé pensando sobre lo que estaban compartiendo las compañeras, solo aportar algo en relación, para los que trabajamos en salud mental, digo, una cuestión es lo presupuestario, que obviamente implica y tiene que ver con las prácticas en relación a cómo se llevan a cabo, que obviamente tiene que ver con decisiones
políticas en ese sentido. Y la ley, si no termina siendo, bueno, está escrita, digo, pero es muy difícil apelar solo a las voluntades sin un presupuesto que acompañe y decisión política que permita llevar a cabo esas prácticas en un momento de una fragilidad social complejo como el actual. Esto nomás. Vamos a tratar de responderte. Sí, en relación a la pregunta que nos hacías, cómo se produce, cómo efectivamente puede llegar a producirse la exogamia, me parece que para eso tenemos que pensar otros registros, otras instituciones donde las condiciones materiales de existencia, lo social material, tenga un lugar de mayor preponderancia en la elaboración de estas historias de vida que toman la forma de historias clínicas, en nuestro caso, ¿no? Nosotros no llegamos a estudiar o a tomar algunas conclusiones respecto de cómo se producía ese proceso, salvo las intuiciones que tenemos del transcurso de la atención diaria, del trabajo cotidiano, no bajo la forma de una investigación porque no hubo suficientes registros como para dar cuenta de qué modo se llegaba a producir la exogamia en relación a, la salida de ciertas, de jóvenes de estas familias y la salida de cierta reproducción social cultural que los dejaba en los mismos lugares sin poder quizás tener proyectos distintos a lo que las familias les proponían, pero eso es en relación a las cuestiones que nosotros recordamos de la atención, no a través de la investigación. Nosotros, si tomamos como corpus de análisis la historia clínica, no vemos ahí suficiente material para llegar a ver cómo se produjo la exogamia. Y entonces apuntamos o intentamos que con esta investigación que fue presentada entre nuestros compañeros, un ateneo clínico aquí en la institución, de que las historias clínicas de algún modo tomen, o la apuesta es que se reconfigura algo de ello, y que esto sea, se atienda más a estas cuestiones que tienen que ver más con ciertas, pensando en términos bajo la clave de biografías, ¿no? Donde no solo... porque nosotros decíamos en la investigación que se atendía más lo estructural simbólico en términos de la estructura en relación a lo estructural psíquico, la estructura psíquica, y no tanto a aquellas cuestiones que tenían que ver con pensar a los usuarios como sujetos sociales históricos. Eso no está escrito, no está transformado en discurso, no tiene un efecto de discurso en los materiales con los que nos encontramos. Entonces, podríamos analizar hoy qué pasa, ¿no? Pero yo creo que algo sigue pasando de esto. Pero bueno, eso. Y por ahí, en relación a la pregunta, los límites de edad que vos planteabas, digamos, intentamos desde la institución, digo, esto más allá de la investigación, intentamos que eso no sea tan tajante en relación a los tiempos, porque entendemos que estas producciones de exogamia, producción de un proyecto personal y demás, no tiene que ver con una edad, digamos. Pero bueno, eso a veces tiene que ver con cierta organización del sistema de salud, digo, también, digamos, en relación a eso, pero poder acompañar esos egresos, al menos institucionales, que es más allá de la exogamia y los proyectos personales de nuestros usuarios. Y ahí yo tomo de alguna manera, escuchándole a las compañeras que compartieron la investigación en la primera ponencia, me quedó mucho resonando el concepto de epistemología social, como para poder jugar ahí otra forma de producir conocimiento en las instituciones de salud, como enfoque, digamos, y que eso se pueda traducir en materiales o en dispositivos concretos de trabajo, sería muy, muy interesante, ¿no? Que eso sucediera. Sí, tal cual. Esta mesa tiene muchísimos puntos de contacto en toda la temática, digamos, por eso también sentimos esta sintonía que hay y complementariedad en los temas, ¿no? Gracias, Paola, y no recuerdo el nombre de la compañera, Paola. Sandra. Muchas gracias. Bueno, ahí le anticipé una reflexión, no sé, una pregunta, no sé si califica bueno, para Esteban y para... Ahí tomo la posta de Vero si querés
más que agradecido. Primero, bueno, así muy contento de estar en la mesa. Me quedo con ganas de conversar ahí con el equipo de Flor. Siempre dan ganas de conversar con las cosas que hace Flor y el equipo, así que dejo ahí picando un encuentro ahí para seguir charlando juntos. Muchas resonancias de cosas que venimos pensando en distintos espacios, sobre todo esa idea de la epistemología social y los otros saberes que nosotros venimos también tratando de alojar. Respecto de si vemos posible condiciones, una pregunta tramposa, esa, Rubén. Nosotros sí vemos posible condiciones que hay que construirlas, como todas las condiciones, ¿no? Todas las construcciones. Nosotros creemos que el mundo lo vamos haciendo entre todos. Y si bien ahora en estos últimos años hemos empezado a hablar de cuidado, es el cuidado y las relaciones recíprocas y el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad lo que trajo la humanidad hasta acá, para bien o para mal. Más allá de que hemos perdido muchas batallas y nos hemos comido discursos de que somos aislados y que tenemos que poder solos y que importa más el mérito a costa de otro que el mérito entramado y nos cuesta hacer una publicación sin poner autoría. Creo que si uno mira los procesos de resistencia y resistencia, no lo que nos cuenta la historia oficial, sino las cosas que podemos encontrar en otros territorios, en otros terrenos, vemos que sí, que condiciones hay, que habrá que ir trabajándolas, compartiéndolas, encontrando las formas. También con la conciencia de que cuando uno propone ciertos cambios en ciertos tipos de normas o de modos de estar siendo las instituciones, lo que está proponiendo es la transformación de la institución misma y de ahí vienen las resistencias, ¿no? En términos de complejidad, los sistemas complejos son territorios de eficiencia de ciertas normas. Cuando vos cambiás las normas y proponés eficiencia de otras normas en ese mismo contexto, estás proponiendo un sistema institucional distinto y eso, bueno, tiene una dificultad y ahí aparecen otras tensiones. Digo esto para que la respuesta de que sí vemos posibilidades no sea una respuesta romántica ni ingenua. Las posibilidades están en un contexto de construcción con otros que podemos aprender a hacer las cosas de otra manera. Yo quiero creer que están. Entiendo que en este momento contextual de Argentina es muy importante que podamos tener algunos espacios así, por más chiquitos que parezcan, porque estamos asistiendo a un avasallamiento, una invisibilización y una apología de la crueldad que no tenemos que ni naturalizar ni darnos por vencidos rápidamente. Que sí, creo que sí, se puede pensar en algo, se puede ir haciendo algo. De hecho, lo vamos viendo en pequeños territorios, ¿no? Después depende de opiniones y perspectivas, pero pongo el ejemplo cómo este encarnizamiento en la crueldad despertó un actor social que parecía más, a los viejos nos parecía dormidos, que era el movimiento estudiantil, y como el movimiento estudiantil en este momento está moviendo el tablero en la política universitaria como hace años que no se lo veía mover. Para pensarlo así también situadamente. Gracias. Gracias a vos, Esteban. Vero, vos que... ahí te cedió la palabra Esteban, me parece, hoy. Así que no sé si vos vas a compartir algo, Vero. Yo creo que va en la misma línea de lo que menciona Esteban, que es lo que venimos trabajando en el equipo. Y también resonaba con eso cuando diste la bienvenida, Rubén, y pensaba, y ahí también chateando con algunas colegas de mensajito, qué lindo verte, Vero, y demás, esto de, bueno, de entender que estamos en un espacio de resistencia en este momento, que lo estamos sosteniendo en las condiciones que está la Universidad Argentina, sosteniéndolo en los paros que se están proponiendo y que se están llevando adelante, los espacios de lucha, y bueno, y el espacio
del movimiento estudiantil, que sí, es fundamental para sostener y es parte de la vida, es parte fundamental de la vida universitaria. Y un poco como retomando el tema de las condiciones, de si las condiciones estaban dadas, creo que, si te acordás de Esteban, pero un poco de ahí fue que empezamos a pensar este encuentro entre la eficacia y los cuidados, la eficiencia, perdón, y los cuidados, por una pregunta de una colega de la UBA, que aborda los mismos temas que nosotros y nos consultaba esto, cómo hacíamos para ir sosteniendo los desencuentros y los malestares y demás. Y bueno, como que no hay una respuesta única para esto, y también lo reflexionamos mucho en términos de no caer en romantizar los espacios de cuidado. Así que nada, es como una construcción colectiva, ¿verdad? Y la convicción creo que por ahí también es como lo que sostiene la trama en estos casos. Genial, Vero, gracias por tu participación también. Bueno, no sé si Camila y Agostina quieren comentar algo. No sé si estoy bien con lo que les consultaba ahí. Creo que entendí que habían hecho algunas entrevistas, pero no sé si estoy bien orientado. Nos parecía interesante retomar a una de las entrevistadas. Lo que dice es lo siguiente. Gina nos plantea que el contexto de pandemia le posibilitó identificar la incomodidad que siente ante lo que ella denomina como militancia hegemónica, la idea de estar 24/7 y poner el cuerpo en todo el tiempo, de tener reuniones larguísimas de horas y horas que en general se piensan sí o sí desde la presencialidad. Para ella, los tiempos de pandemia significaron la apertura de otros modos de participación política. Está buenísimo el extracto que traen. Moviliza, ¿verdad? Porque todo lo que contaste, lo que pusieron ambas en la ponencia, pintaba un panorama, pero bueno, claramente se abrieron posibilidades donde no las había y bueno, me gustó mucho que también venga de un proceso muy serio en la tesis de grado, ¿verdad? Y bueno, en esto que dieron ahora también, esta nueva fusión con el proyecto de trabajo de la beca SIM. Bueno, yo no tengo mucho más para aportar, o sea, me gustaría, si quieren, por ahí algunos de los que estamos presentes, compartir alguna otra reflexión, algún comentario. Siéntanse libres de abrir el micrófono, escribir. Tenemos un ratito. ¿Alguien más quiere agregar algo? No se sientan tímidas. Betina. ¿Cómo andamos? ¿Quién más? A ver. Bueno, está Gladys Martínez también presente, Melina. Bueno, el resto ya estuvo participando. Bueno, si estamos ya entonces, parece damos por finalizado esta mesa de ponencia. Profundamente le agradezco haber asistido, participado, no vaciar estos espacios, es fundamental. Como ya lo aclararon varios de ustedes, lo estamos haciendo en un momento de plena lucha de la universidad, la defensa, y es una forma también de sumarnos, independientemente de las medidas de fuerza, poder hacer también retroalimentar, sostenernos, como se dijo acá. Creo que también es una forma de cuidarnos en algún sentido amplio. Y bueno, y no, justamente no vaciar. Así que nos seguimos viendo en estos días. Le agradezco un montón que hayan estado acá. Me encantaron las ponencias. Le agradezco a Luciano también por su co-coordinación. Excelente, Luciano. Buenísimo. Y bueno, y al equipo que está ahí asistiendo también en la oficina de la facultad. Bueno, le dejo un saludo y nos vemos, seguimos encontrando. Le invitamos especialmente para esta tarde, 14:30. Y mañana, también mismo horario, tenemos 2 estudiantes, van a hacer una entrevista a Bernardo Penoucos, que también es un poco influencer, está ahí trabajando en redes sociales, trabaja en una cárcel, hace de perito. Encontramos ahí una perlita también para compartir algo diferente que no sea un panel central, así, más tipo clase magistral. Así que
vamos por eso, así que nos seguimos encontrando hoy y mañana y gracias por la participación. Adiós. Gracias, chao, hasta Gracias a luego. todos, adiós. Chao.